Estamos listos para acompañarte al final de tu día. Queremos reflexionar contigo sobre tus relaciones personales, tu familia, tus emociones, tu vida. Te invitamos a que te quedes y juntos construir un manual de vida con el Dr. Echegaray. Comenzamos. Muy buenas noches, bienvenidos a su manual de vida, lugar de reflexión donde tu participación es fundamental. Tú nos ayudas a escribir cada capítulo de este manual. Ahora estamos en la temporada en la que vamos a hablar del diseño de la personalidad. Y hablaremos desde luego de los trastornos y patologías más comunes de la personalidad. Tenemos que recordar que una personalidad sana nos permite una buena adaptación a las circunstancias de vida, logrando expresar lo mejor de nosotros en cada circunstancia, en cada situación, ante cada eventualidad, momento. Cuando tenemos, por otro lado, una personalidad mal desarrollada, vivimos desde luego situaciones que se nos van de las manos, que se nos complican, generando angustia y ansiedad. Y vamos incluso teniendo dificultades con las personas que nos rodean. Dificultades para poder sentirnos espontáneos, para lograr expresar lo mejor de nosotros y terminamos tal vez hiriendo a las personas queridas que están cerca de nosotros o terminamos viendo o haciendo cosas que no nos hubieran gustado. Comunícate con nosotros a los teléfonos 3811-364, 3811-0415. El tema que vamos a manejar hoy es el enojo, esa fuerza emocional que cuando es conectada a la creatividad nos ayuda a ir a lugares extraordinarios. ¿Qué haces tú con el enojo? Cada vez que te enojas, ¿haces berrinche? ¿Tienes miedo de ser una persona neurótica? ¿Qué pasa con tu enojo? ¿Sabes utilizarlo? ¿Lo has sabido poner en control? Comunícate e infórmanos. 3811-364 y 3811-0415. Desde luego que nosotros cuando hablamos de que una personalidad es tóxica sobre todo cuando no estamos dispuestos a cambiar. Eso hace que sea todavía más tóxica. Cuando podemos decir, pues es que así soy yo y no voy a cambiar. Desde luego que es una parte terrible. Todo en este universo está en continuo cambio. No somos los mismos desde hace un año, desde hace 5 años. Y la vida siempre implica cambios. Cuando una persona no cambia, se queda petrificada y esto hace que las cosas ya no puedan funcionar. El enojo, desde luego, hace su aparición en el momento en el que el niño entra en contacto con el yo, alrededor de los 2 años. Y el enojo se manifiesta como esa persistencia que el niño tiene a través de el berrinche. Cuando un niño hace berrinche, un niño está centrado en querer lograr lo que se propuso. Y va a seguir en el berrinche hasta que le den lo que él quiere. El berrinche es la forma más negativa, destructiva de expresar el enojo. Pero tenemos que darnos cuenta de que el enojo es la fuerza más poderosa para enfrentar la vida, sí, así como lo oyes. El enojo es la fuerza más poderosa para enfrentar la vida. Pero desde luego, tenemos, como cualquier cosa, en el momento en que enfrentamos una fuerza, tenemos que aprender a controlarla. Si no aprendemos a controlar esa fuerza, vamos a estar allí atorados, parados, sin saber cómo seguir. Nuestro organismo es como si fuera una máquina, y una de las energías que más rápido lo mueven es el enojo. Cuando esa energía es poca, no camina, no prende, no se mueve. Pero cuando la energía es demasiada, explota, se rompe y no llega a ningún lugar. Cuando es muy baja es cuando una persona no quiere hacer contacto con su enojo y se calla, se lo guarda, lo deja adentro. Cuando una persona al revés se enoja y explota, salpica a todas las personas que hay alrededor, termina lastimando, sube el tono y probablemente se manifieste como neurótico. Las dos formas, dirigir el enojo hacia adentro, va a generar enfermedad en una persona. Ese enojo hacia adentro es como si nosotros usáramos nuestras propias defensas en nuestro interior y cuando aprendemos a usarlo podemos estar seguros que puede aparecer una enfermedad psicosomática autoinmune fácilmente en nosotros. Una persona que explota hacia afuera, aunque lo veamos que se pone verde, azul, rojo y explota,
probablemente va a ser una persona más, voy a decir, sana físicamente, no estoy hablando emocionalmente, físicamente, porque está explotando el enojo hacia afuera, no se lo traga. Lo más importante es aprender a contener. El niño, a la edad de los 2 años, tiene que aprender a manejar los esfínteres, que en realidad el símbolo y el enojo, desde luego, es una parte importante también. El controlar los esfínteres implica aprender a contener, que no aquello que por impulso está ahí sea soltado. Y tienen que aprender a ir al baño, tienen que aprender a contener para saber cuándo, cómo y dónde soltar. La boca es un esfínter y el enojo con frecuencia lo primero que mueve es la boca. Y una persona enojada es capaz de soltar culebras, sapos por la boca y a lo mejor sin tener claro de que esa es una fuerza poderosísima. Es una fuerza que nos va a llevar probablemente a conseguir lo que queremos, pero cuando no lo sabemos manejar, se convierte en una fuerza que lo único que hace es atorarnos. Lo único que hace es explotar, dirigirse hacia los demás, ubicarse en la postura de por tu culpa y explotar el enojo hacia otros. Y en ese momento la máquina no funciona. Somos una máquina extraordinaria y tenemos que aprender a manejar adecuadamente esa máquina. Y ahorita, regresando después de un pequeño corte, me gustaría explicarles la forma como uno tiene que aprender a manejar el enojo y cómo este enojo es la fuerza más maravillosa que tenemos, si lo sabemos ver. En un momento regresamos al único espacio de conciencia en la radio. Quédate con el Dr. Echegaray en Manual de Vida, solo por Éxtasis Digital. Has llegado al lugar indicado. Este es para ti. Para construir un manual de vida con el Dr. Echegaray. Comenta en Facebook Echegaray Éxtasis FM. Gracias que siguen con nosotros. Estamos hablando del enojo. Esa fuerza que probablemente es la más poderosa para lograr enfrentar la vida. Pero, desde luego, decíamos antes del corte, tenemos que aprender a controlarla, aprender a manejarla, aprender a utilizarla. Podemos estar seguros que en el momento en el que nosotros nos demos cuenta de qué importante y qué maravillosa es esta fuerza, aprenderemos a utilizarla de otra manera. A veces me gustaría comparar este enojo como si fuera un caballo. Cada uno de nosotros en ese enojo poseemos un caballo. Hay quienes tienen caballo pura sangre. Y ese pura sangre, el caballo repara, patea, se desboca con facilidad, brinca, corre. Pero gracias a ese caballo puede llegar mucho más rápido a donde se lo proponga. Una persona que utiliza su enojo cuando tiene ese caballo pura sangre, que es inquieto, nervioso, que aparece, que se mueve, es importante que se dé cuenta de que es un vehículo muy rápido. Pero tiene que aprender a utilizarlo. Imagina que en el momento en el que el caballo repara y patea, lo que va a hacer es lo va a dejar al corral. ¿Por qué? Porque ya le dio miedo y entonces se va caminando a cualquier situación. Sería un desperdicio enorme. Lo primero que tiene que hacer es domar ese caballo. Y ese caballo, podemos estar seguros, entra en nuestra vida cuando desde cerca de los 2 años empezamos a expresar berrinches. Que el berrinche es la forma, insisto, más caótica probablemente de expresar el enojo. El enojo normalmente aparece como resultado de la frustración. ¿Qué es la frustración? Frustración es simplemente algo que no podemos lograr o conseguir. Es cuando la vida nos dice, esto no, o en este momento no, o así no. Y entonces, a la hora que vivimos la frustración, aparece el enojo. Y el enojo, déjame decirte, no es para explotar, no es para desahogarse, no es para desquitarse con otros. El enojo es como si fuera el oro en una mina. Tiene que ser trabajado para poder extraerlo adecuadamente y debe de ser separado de todo aquello que le resta valor, de aquella tierra, piedras, y en el momento en el que el oro es puesto separado a través del fuego, en ese momento probablemente lo veamos como el oro puro, que es el material más valioso. Desgraciadamente nos han enseñado con frecuencia en la vida, a ti, a mí, a muchas personas, que el enojo es malo,
que el enojo es malo porque no deberíamos enojarnos. Y déjame decirte que este es el error más grande. ¿Por qué? Porque el enojo es coraje. Y el coraje es la fuerza que nos lleva a conseguir las metas, a superar los obstáculos, a enfrentar los miedos, a persistir para lograr algo, a darnos a respetar, a conquistar nuevos territorios, a poder relacionarnos con los demás en una forma respetuosa. El enojo es lo que nos permite poner límites. El enojo es lo que nos permite decir no, y cuando aprendemos a usar sabiamente la palabra no, nuestra estima, nuestra autoestima va a cobrar un lugar completamente diferente. El enojo es la fuerza vital que nos impulsa a conseguir cualquier cosa que podamos proponernos. Pero imagínate que nos han enseñado que el enojo es malo, y como nos enseñan que es malo, tratamos de luchar por tratar de no expresar el enojo de no. El problema en realidad no es el enojo, sino el cómo lo uso. A un niño le enseñan que ese enojo, que quiere golpear a la mamá, que le dice cosas desagradables, que quiere golpear a su compañero, le enseñan sin darse cuenta que no es el enojo. Si nosotros quisiéramos enseñar a un niño, podríamos decirle: Juanito, tienes todo el derecho del mundo de estar enojado porque Pedrito te quitó tu coche. Validar el enojo. Es decirle, el enojo es bueno, pero la forma en la que lo estás expresando no es la más adecuada. Y entonces el niño separa el enojo y se da cuenta de que el enojo no es el problema, sino de que lo que quiere con ese enojo es golpear a su compañero, empujarlo, tirarlo, hacerlo llorar, quitarle, que pague porque le quitó el coche. Y en ese momento se va a dar cuenta de que el problema no es en sí el enojo, sino el cómo lo está utilizando. Cuando nosotros vivimos cualquier situación en la vida sorpresiva y que implica que no podamos lograr lo que queremos, aparece esa frustración. Y la pregunta, aunque parezca mentira, más importante es: ¿qué haces tú con esa frustración? Aparece el enojo, y en el momento en que aparece el enojo, ¿qué haces con el enojo? ¿Lo explotas o te lo tragas? Recuerda, una persona pasiva es una persona que dirige el enojo hacia adentro. Y se convierte en una persona pasiva-agresiva. ¿Qué quiere decir? No explota, no expresa el enojo, pero en ese silencio maneja una gran agresividad, probablemente a los demás, porque no entendemos de repente cómo una persona puede ser agresiva-pasiva, porque estamos acostumbrados a identificar al pasivo-agresivo. Al agresivo-activo. Al pasivo-agresivo no lo vemos. La persona puede estar callada, pero en ese callado y estar puesto en esa situación donde no se mueve, la persona puede estar manejando una agresión pasiva. Puede ser que en el momento en el que tú le dices al niño que haga algo y el niño se queda parado y te voltea a ver y no te dice nada, pero no hace nada, es una agresión pasiva, y tú sientes esa agresión y te enojas, te molestas y le quieres decir, y probablemente esa agresión pasiva la expresa el niño porque no ha desarrollado la capacidad, no ha sido educado para saber cómo decir: mamá, no me parece esto, papá, no quiero esto, me gustaría que me lo digas de otra forma. En el momento en el que nosotros, al ver el enojo en nuestros hijos, en vez de decirle que es malo, aprendemos a enseñarle que ese enojo probablemente lo que está tratando de hacer es aprender a poner un límite, entonces podemos decirle: muy probablemente estás molesto por lo que te dije. El que estés molesto no es malo, hijo. Y tú puedes ayudar a que él se dé cuenta de que en esta vida desde luego no va a hacer todo lo que quiere, porque es curioso, la mayoría de las personas vivimos esa especie de fantasía. Creemos que el mundo y todas las cosas están ahí para simplemente estar a nuestra disposición y que todo se logre como queremos, y cuando las cosas no salen como queremos nos molestamos, nos enojamos, nos ponemos neuróticos, explotamos contra los demás. Oye, no estás en este mundo para que el mundo haga lo que tú quieres. El enojo es muy importante porque es la herramienta más valiosa para enfrentar la adversidad. Pero tenemos que aprender primero a contener. Y contener es: no lo sueltes, pero tampoco lo explotes adentro de ti. Contener es frénalo, y con tu pensamiento le puedes dar un volumen. Me detiene probablemente cuando llego prisa a un agente de tránsito
Y cuando me detiene, muy probablemente lo primero que yo pueda pensar es, ¡qué barbaridad! ¿Por qué me tuvo que haber pasado a mí en este momento? Y la frustración puede hacer que me moleste y me enoje y entonces vea a la gente de tránsito como si fuera un enemigo mío. Llego a una ventanilla a hacer un trámite y entonces me dicen, fíjese que está mal este recibo, necesita traer otro. Y la frustración hace que me ponga furioso y en ese momento volteo a ver al que está en la ventanilla como si fuera mi peor enemigo. En vez de darme cuenta, él no es mi enemigo. En realidad, él es simplemente un empleado que está cumpliendo con su trabajo. Y en el momento que yo lo veo como enemigo, voy a usar ese enojo para decirle hasta de qué se va a morir, en vez de decir, a ver, eso no le ayuda ni a él, ni a mí, ni a nadie. Tú lo que quisieras es que tu trámite se resuelva, resulte. Y cuando tú ves un obstáculo, lo primero que piensas es, claro, así son todos los burócratas, mira nada más. En vez de pensar, tal vez, yo no averigüé antes lo que necesitaba para venir a hacer el trámite y por eso estoy aquí atorado. Incluso, y tal vez puedo pensar, lo que pasa es que el señor no está en su mejor momento y probablemente está frustrado, molesto y entonces quiere desquitarse con el público, o ya está cansado, le interrumpí el lonche que se estaba comiendo en la mañana. Yo puedo pensar que el problema principal está en la otra persona. Yo no me doy cuenta de que en esta vida el problema más importante que tengo soy yo. ¿Cómo manejarme? ¿Cómo conducirme? Y este enojo, tengo yo que darle un volumen en mi cabeza. Y a la hora que le doy un volumen, si yo me pongo a pensar que el señor que está atendiendo la ventanilla es mi enemigo y que así le hace a todo mundo y son unos flojos y no sirven para nada, ese enojo va a crecer enormemente y voy a terminar diciéndole algo muy desagradable. Yo puedo contener ese enojo y le puedo dar un volumen pensando, bueno, tal vez no es el trámite que debía yo. A ver, señor, explíqueme, ¿qué es lo que tengo que hacer? No me gustaría darme otra vuelta. ¿Podría arreglarlo de otra forma este trámite con este recibo? ¿No podrían ustedes buscar? ¿Podría yo buscar la forma de tratar de hacerlo? Y si no, tener claro qué es lo que tengo que hacer. Le doy un volumen. Y la segunda parte, que es importantísima, es el enojo. Puede estar conectado a dos fuerzas de la mente. El enojo es una emoción poderosísima, muy fuerte, y en mi mente la puedo conectar a la creatividad y usar ese enojo para crear, construir y desarrollar, o lo puedo conectar a la destructividad, y en ese momento probablemente haga aparición ese enojo de la manera más terrible. ¿Cómo es de la manera más terrible? El momento en el que yo me enojo y lo que hago es exploto ese enojo a los demás. Uso mis palabras como si fueran dardos. Termino diciendo lo que no quisiera decir, lastimando de más a las personas que están cerca de mí. Y tal vez cuando se me pasa el enojo digo, no debí haber dicho eso, me debí haber callado. Pero tal vez ya sea demasiado tarde. Si yo no aprendo a contener ese enojo, probablemente mi carácter se manifieste como si fuera un neurótico que explota, a veces a la menor provocación. ¿Por qué? Porque no he sabido cómo poner en control mi enojo. Soy víctima de mi enojo, en vez de utilizar esa fuerza maravillosa del enojo para poder lograr moverme hacia las situaciones que quiero. A los deportistas de alto rendimiento los enseñan a enojarse cuando hacen las cosas bien, para conectar la creatividad al hacer. Hacemos una pausa y regresamos en un momento. No te vayas. Comunícate a los teléfonos 3811-364 y 3811-0415. ¿Cómo manejas tu enojo? Escuchas un programa de reflexión lleno de entusiasmo. Un lugar en la radio para construir un manual de vida. Con el Dr. Echegaray. Por Éxtasis Digital. Regresamos. Agradecemos que te hayas quedado porque esta es una gran oportunidad de reflexión sobre el rumbo de tu vida. Este es el Manual de Vida con el Dr. Echegaray. Comunícate al 3811-3064 y 3811-0415. Ahora es momento de escucharte, de construir este manual juntos. Estas son tus preguntas y queremos ayudarte a encontrar una respuesta. Muchas gracias que están y que siguen con nosotros y que nos escuchas probablemente desde tu automóvil en la comodidad de tu hogar. Gracias que nos acompañas porque gracias a ti seguimos construyendo este manual. Estamos en la temporada del desarrollo y la formación de la personalidad.
Y vamos a ir hablando de diferentes cosas. Hoy estamos hablando del enojo. Se comunica un radioescucha y nos dice: mi hijo tiene 5 años y es muy agresivo y enojón. ¿Cómo puedo hacer para canalizar esa furia? Déjame decirte que lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta de que en el momento en que tienes un hijo muy agresivo y muy enojón, esto es maravilloso porque estás teniendo o estás enfrentando un niño de carácter fuerte. Si tú tienes claro que es una persona de carácter fuerte y que es una persona que no tiene carácter, la persona que no tiene carácter termina haciendo todo lo que los demás quieren. ¿Qué quiere decir? Se somete, se dobla, se hace sumiso, termina por hacer suyo los pensamientos, las cosas que los demás hacen. No sabe cómo poner límites, no sabe cómo darse un lugar. Tu hijo es muy agresivo, maravilloso, quiere decir que tiene un gran carácter. Pero desde luego que, como tú lo dices, tienes que enseñarlo a canalizar esa furia. Lo primero que tienes que hacer es separar el enojo de su conducta. El enojo es la emoción que ahí está. El momento en el que llegas al súper y tu hijo te dice quiero unas papas, entonces tú le puedes decir hoy no te puedo comprar unas papas, y en ese momento el niño puede hacer un berrinche, y el momento que hace un berrinche tú le puedes decir: hijo, tienes todo el derecho de estar enojado porque no te voy a comprar las papas, pero esta no es la mejor forma de expresarlo. En el momento en el que tú separas la conducta de la emoción, tu hijo va a empezar a sentir y a entender que el enojo no está mal. Claro que sí, qué bueno que se enojó. El momento en que tú lo usas todo junto, el niño no sabe separar. A ver, ya te enojaste, ¿qué te pasa? ¿Qué crees que te voy a comprar? Y entonces tú te enojas. Y a la hora que tú te enojas, tú le estás queriendo combatir violencia con violencia, enojo con enojo, tonos altos con tonos altos. Al revés, deberías tú bajar más el tono para poderle decir y explicar: tienes todo el derecho del mundo de estar enojado. Esta no es la mejor forma de expresar el enojo. Y que tú le puedas decir y proponer, pero, ¿sabes qué? Mañana, tal día, que tú le hagas ver cuándo. Cuándo sí podrías comprar unas papas y cómo podría lograr conseguir las papas. Esto no quiere decir que rápidamente el niño se quedó tranquilo y ya no hizo nada. El niño puede seguir molesto. Lo primero que tienes que hacer es tú no te enganches con su enojo. Tú no subas el tono y no quieras enojarte más que él para así someterlo. Si tú lo que haces es tratar de someter su enojo, vas a convertirlo en un niño sin carácter, en un niño pasivo-agresivo y en un niño que termina por hacer lo que los demás quieren. Un niño agresivo, un niño con carácter, es un niño que puede conseguir en esta vida lo que se propone y tienes que irle dando las herramientas. Cada vez que tú ves que se enoja, tienes que separar el enojo y decir: sí, tienes razón, tienes todo el derecho del mundo de estar enojado. Pero ¿cómo lo podrías expresar mejor? Hay muchas situaciones en las que los niños se enojan. Porque un amiguito le quitó un juguete, porque no le dieron permiso de hacer algo, porque no pudo comerse algo que quería, en el momento en que la vida le dice no, probablemente aparece ese enojo y tú tienes que separarlo y decirle: está bien que te enojes. Yo también me he enojado cuando no he podido lograr algo. Pero esta no es la mejor forma de hacerlo y le das opción, tal vez sería mejor que, y le das opciones diferentes. En el momento en el que tú le dices: está bien, probablemente te enojas porque Juanito te quitó tu coche y eso está bien. Pero esta no es la mejor forma. El zorrajarle en la cabeza un dado a Juanito no es la mejor forma en la que expreses esto. ¿Qué te parece si le pides a Juanito que te regrese su coche? ¿Qué tal que te paras con él y dices: Juanito, estoy muy molesto porque me quitaste mi coche. Dámelo o te lo voy a tener que quitar. En el momento en que tú le das opciones de conducta a tu hijo, él va a empezar a utilizar su enojo. El problema más terrible es que cuando sentimos la furia y no sabemos conectarla al lenguaje para ponerle palabras, termina por explotar. Y esa explosión hace que salgan palabras terribles contra el otro. Tú vas a ir enseñando a tu hijo cuando le vas dando opciones en el manejo del enojo. Pero si tú te enojas igual que él, pues le estás enseñando que esta parte de enojarse y gritar es lo mejor. Y te diría: no lo hagas. Es una parte terrible. Si tú lo vas enseñando a través de separar el enojo de la conducta para que él sepa que lo que está mal es la conducta, no el enojo, y le puedes dar otras opciones de conducta para que cada vez funcione más eficiente, ahí estás tú enseñándole a canalizar esa furia a tu hijo y le estás enseñando a manejar el enojo para conseguir en la vida las cosas que quiere.
Otro radioescucha nos dice: soy padre de familia y me cuesta mucho trabajo controlarme cuando me enojo con mis hijos. ¿Qué ejercicios puedo hacer para serenarme y no lastimar a mi familia? Desde luego que lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta de que el enojo es una fuerza que aparece y que aparece en nosotros cuando no podemos lograr algo que queremos. Con frecuencia los padres, las madres se enojan con sus hijos porque están pensando hacer algo y el hijo los distrae de la actividad, no los deja desarrollar la actividad, no los deja hacer lo que quieren y esa frustración genera enojo. Si yo en ese momento pienso, ¿por qué me estás interrumpiendo? Y empiezo a pensar que mi hijo es el que tiene el problema de lo que está pasando, probablemente voy a dirigir mi enojo hacia él y voy a terminar explotando mi furia con él. Si yo empiezo a darme cuenta de que no es mi hijo el que está generando el coraje, sino que mi coraje es porque no estoy logrando decir lo que quería cuando mi hijo está hablando, entonces probablemente en esta parte me quede yo atorado sin saber claramente cómo poder hacer las cosas. Tengo que bajar el enojo y puedo bajar el enojo primero respirando. Había por ahí un anuncio que dice cuenta hasta 10 y te diría es muy útil. ¿Estás enojado? Cuenta hasta 10. Y después de contar a 10, entonces puedes expresar con palabras la conducta que esperas que tenga tu hijo. En vez de simplemente gritar con enojo, subir el tono y pensar o no solo pensar, decir palabras hirientes. Cuando tú usas la violencia, le estás enseñando a tu hijo que la violencia es la mejor forma de manejar las cosas. Y debes de darte cuenta de que a veces esa violencia que sientes es porque hay una parte tuya que cree que no tienes el poder y la autoridad suficiente para poner a tu hijo en orden. Al momento en el que tú crees que sí tienes esa fuerza, te darás cuenta que no tienes que enojarte tanto. Y que tienes primero que aprender a poner límites. Tienes que aprender a pedir respeto, aprender a pedir silencio en los espacios que estás, aprender a pedir. Y si tú aprendes a pedir a tu hijo en vez de simplemente explotar y enojarte, en ese momento va a ser todo muy diferente. Necesitamos en esta parte que tú tengas claro qué diferente es poder manejar el enojo como una fuerza para poner límites, para decir las cosas, para darte a respetar y sobre todo de una manera adecuada, no explosiva. Es momento de comenzar a escribir juntos un manual de vida. Comunícate ahora, queremos saber tu opinión. Teléfonos en cabina 3811-3064 y 3811-0415. Antes de llegar a casa y después de la cena, escuchas al Dr. Echegaray en Manual de Vida. Comunícate a través del Facebook Echegaray Éxtasis FM. Gracias que siguen con nosotros en el tema donde estamos revisando el enojo. El enojo, esa fuerza que nos pone en movimiento. Fuimos enseñados, desde luego, a pensar que el enojo es malo y que debe de ser evitado, que no debe de estar ahí. El enojo nunca debe ser evitado, debe de ser controlado. ¿Tú tienes claro qué haces cuando vas manejando? Controlas el coche, no lo evitas, lo controlas. Y controlarlo debe de existir un volante. El enojo es como si fuera un caballo que tiene una rienda en la que puedes tú jalar la rienda para poder frenar el paso del caballo. No lo sueltas, no le gritas, no le dices, frenas. Y con nuestro pensamiento podemos frenar. Uno, si le da vuelta a la manija, le echa más leña al fuego, el enojo se hace enorme. Cuando uno aprende a tener pensamientos que lo ayudan a disminuir el enojo puede ser puesto en control y cuando puede ser puesto en control, así como en el caballo, entonces, ya que tenemos el control porque esa rienda es nuestro pensamiento, podemos ahora sí mover el caballo hacia la derecha, hacia la izquierda, lo podemos dirigir hacia el lugar al que queremos ir. El enojo es una fuerza extraordinaria que pone en movimiento nuestra energía. Nos da valor para enfrentar situaciones difíciles, situaciones complicadas. Nos ayuda a enfrentar, a manejar el miedo. Cuando una persona está asustada, cuando una persona tiene miedo de poner límites, cuando una persona no se atreve a decir algo, el enojo ayuda. Pero cuando no lo sabe manejar bien, entonces termina diciendo las cosas de la forma en la que no quisiera, por no controlar ese enojo. Pero cuando lo puede manejar, la persona podría decir las cosas que quiere sin ese miedo
sin esa desconfianza. Es que lo voy a decir y se va a enojar. Pues qué pena que se enoje. Tengo que decir lo que quiero. El enojo debe de ser conectado a la creatividad. Cuando nosotros pensamos que es un vendedor agresivo es una persona que sabe cómo tratar de conseguir lo que quiere, y esa agresividad tiene que ver con el carácter y tiene que ver con el coraje y esa fuerza esencial que es el enojo. Cuando es puesto en la creatividad, entonces la persona va a saber cómo acercarse para vender lo que quiere. No es nada más decir, cómprame, sí, por favor, me compras. No, crea, idea, desarrolla diferentes formas para poder hacer una venta diferente. Un vendedor de seguros tiene que pensar claramente que él va a ayudarle a la otra persona a resolver una situación o a darse cuenta de algo que a lo mejor todavía no tiene claro la necesidad importante de un seguro, y va a tratar de, y entonces debe buscar más formas, no nada más llegar, oye, te vendo un seguro, me lo compras por favor, fíjate, no, va a buscar diferentes formas y cada vez se va a acercar de una manera agradable a la persona hasta que finalmente sepa hacerlo. El enojo significa respeto. A través del enojo pongo respeto, que no es otra cosa más que manejar límites. Yo pongo un límite a la otra persona, y en el momento en que tenemos un niño y que otro niño lo va molestando, probablemente el miedo no le permite poner un límite. Cuando este niño desarrolle un enojo suficiente, entonces ese enojo lo llevará a poner límites, si sabe cómo hacerlo. Porque si no sabe cómo hacerlo, simplemente va a explotar, va a golpear, va a pelear, pero cuando menos es una forma de poner límites. La parte terrible es cuando le enseñaste que el enojo es malo, que pelear es malo, y en ese momento el niño se queda callado y permite que le falten al respeto. Ese niño va a sufrir el bullying en todo el desarrollo de su primaria porque no lo enseñaste cómo poner límites de una manera sana, de una manera clara. En el momento en que tenemos una persona de carácter con un nivel de enojo algo alto, probablemente nos demos cuenta de que es un mejor negociador. Y no quiere decir que cada vez que tiene que negociar se pone furioso, levanta el tono de voz y pelea. Claro que no. Cuando una persona sabe utilizar adecuadamente el enojo, entonces me doy cuenta de que cuando vive una situación, en esa situación estoy directamente conectado con lo que yo quiero y puedo pedir al otro qué es lo que tú quieres. Y entre los dos tratamos de encontrar la forma de negociar para encontrar una respuesta. Los dos, tú y yo. Tú quieres esto, yo quiero esto. ¿Qué podemos, involucro al otro, hacer? Y ahí aparece esa creatividad para tratar de lograr lo mejor para ti, lo mejor para mí, y en ese momento muy probablemente logremos establecer la mejor negociación. No sabemos negociar porque no sabemos poner límites, porque no sabemos usar el enojo. Agradecemos a Adrián Antonio y a Cindy Hernández que han hecho este programa posible. Porque vale la pena tomar un respiro, esta es la reflexión del día. ¿Habías pensado alguna vez que el enojo puede ser la fuerza más maravillosa en tu vida? ¿Habías pensado que el enojo lo puedes disfrazar de carácter, de autoestima, de logro, de éxito? Que si tú pierdes el enojo, probablemente pierdes la herramienta más importante para tener logros. Pero desde luego, el enojo es una fuerza brutal que tenemos que aprender a controlar. En el momento en que nosotros empezamos a tener control de nuestro enojo, probablemente sea el momento en el que empecemos a tener control en nuestra vida. El enojo puede ser lo que más nos descontrola. Poner en control el enojo. No se trata de negarlo, no se trata de reprimirlo. Ponerlo en control, entonces nuestra personalidad y nuestro carácter, ahora sí, están siendo controlados para que los podamos llevar a lo que queramos llevar. ¿Quieres tener una vida mejor? ¿Quieres tener logros? ¿Quieres encontrar el éxito? Aprende a trabajar con tu enojo, a controlarlo, a ponerlo a tu servicio y no que estés tú al servicio del enojo, a quitarle la violencia que es cuando voltea a ver a los demás como lo más terrible. Aprende a ver que tu enojo probablemente es la fuerza más fina que tienes y que como tal tiene que ser manejada con mucho cuidado, dirigida, con sabiduría, con creatividad. En el momento en que lo hagas y que logres controlar el enojo, en ese momento tu vida está en control.
Y así, hemos construido juntos otro capítulo más en este Manual de Vida. Yo soy José María Echegaray y te espero el próximo jueves en esta, tu estación de radio. Te hemos acompañado cayendo la noche para llevarte a la reflexión de tu día. Este fue el Manual de Vida con el Dr. Echegaray. Te esperamos en nuestro siguiente programa con más temas sobre felicidad, amor, convivencia, miedos y cómo vencerlos. Cierra el día junto al Dr. Echegaray. Te esperamos en la próxima edición de Manual de Vida, solo por Éxtasis Digital.